Y Marta, vamos a colocarte en una vista de hablante para Vale, que te veamos en el momento en el que empieces. sí. Ya digo, periodista de investigación. Esto no sé si te parece muy adecuado, pero en todo caso, si esa pudiese ser un resumen de una de tus facetas como persona, ¿cómo describirías el periodismo de investigación en relación a la sexualidad y a todo el trabajo que has desarrollado a partir de esta gran capacidad humana? Bueno, el periodismo de investigación yo lo considero un periodismo que trata las cuestiones en profundidad y que generalmente es un periodismo que para hacerlo bien tienes que estar meses indagando sobre un tema. Generalmente en España y en Cataluña el periodismo de investigación pues se refiere a cuestiones políticas. Por ejemplo, pues en Cataluña hemos tenido recientemente, pues gracias a un periódico que es el Ara, pues se han descubierto casos de encubrimiento o de mala gestión de casos de abusos sexuales en el sí de partidos independentistas, como es Esquerra Republicana, la CUP, y recientemente ha aparecido información sobre cómo Junts per Catalunya, el otro partido, gestionó casos de acoso sexual, ¿no? Entonces, para mí el periodismo de investigación es esto, es una investigación ardua que generalmente dura bastantes meses. Yo hago periodismo y además soy investigadora, que creo que es diferente, ¿no? Es decir, sí que yo hago básicamente análisis. Dentro del ámbito periodístico hago más bien análisis. Análisis desde un punto de vista de feminista que se basan, ¿no?, en las conclusiones de mis investigaciones en el ámbito feminista que me llevaron a escribir este libro, que es De la manzana a la pantalla. Muy bien. Y de la manzana a la pantalla, que como decía hace un momento, tuvimos la suerte en Huesca de que pudieras presentarlo y sobre todo lo más interesante, que este libro llegase a los centros educativos a través de sus bibliotecas. ¿Para quién escribiste? De la manzana a la pantalla. Amor, sexo y deseo en la época digital. Bueno, esto nace de la editorial, que en castellano es Milenio Ediciones, y Editorial Milenio, y en catalán es Pagès Editors, que querían empezar una colección de temas de hoy, de ensayo, pero para jóvenes, generalmente jóvenes de 16 hasta 24, 22 años, digamos, finales de secundaria, bachillerato y universidad, más o menos, ¿no? Entonces, para el tema era cuestión de escoger un tema y vincularlo a las redes sociales y hacer esto, un ensayo. Hay que decir que ensayo para jóvenes en catalán no hay, así que en cierto modo nuestra colección fue en este sentido pionera. Había existido ensayo catalán antes, pero hacía mucho tiempo que era una faceta bastante abandonada. Entonces, la editorial pensó que yo era la persona más adecuada para escribir sobre amor y sexualidad por mi estilo de escribir y también por el tema del tema feminista, ¿no?, del que se habla. En principio era para los jóvenes y de hecho el estilo es divulgativo, pero también, seamos sinceras, los adultos tampoco van muy sobrados de educación sexual y sobre todo de las últimas novedades, ¿no?, dentro de ello. Así que al final resultó que este libro, pues cuando iba a presentaciones, te diré que se lo compraban muchos adultos. Y había adultos que se lo compraban para su hija o su hijo, pero sobre todo señoras mayores se lo compraban con ellas. O sea, las señoras mayores estaban en todas las presentaciones. Sí, sí. Qué bueno, pues lo cierto es que yo al leer el libro, que evidentemente lo he leído, y además lo he leído para mí, eso es muy importante esto que dices, la idea de que es un ensayo que puede tener como perfil pues el perfil de un alumno o de una alumna de secundaria o de universidad, una persona joven. Sin embargo, os voy a pedir por favor que excepto Marta y yo misma, nos mantengamos con los micrófonos cerrados, ¿de acuerdo? Para evitar que algún ruido interrumpa esta situación. Lili, ¿te importaría desactivar el audio, por favor? No sé si lo vamos a conseguir. Voy a cambiar a vista de galería de momento para que sigamos viendo a Marta y espero que podamos seguir con la vista hablante, imposible. Bueno, pues vamos a mantenernos en la galería. Te decía que para mí fue muy grato leer este libro. Es un libro que de vez en cuando está en mi mesilla
para volver a releer algunos capítulos, porque cada uno de ellos está en muchas píldoras muy interesantes a propósito de nuestra propia vivencia de la sexualidad. No hace mucho hablaba con unas familias, con padres y con madres, y me decían esto de que a partir de qué edad se educa la sexualidad en el ser humano. Yo les decía que, bueno, que esto de la educación, como es una cuestión de crecer, pues evidentemente desde el minuto 1. Pero sí que era cierto que era necesaria una mínima experiencia, sobre todo de lenguaje, para poder trabajar nuestra propia sexualidad, de lenguaje corporal y de lenguaje también verbal. Me quiero parar en esto porque a mí me resulta muy interesante este cuarteto de conceptos que introduces aquí en el título. Un cuarteto que creo que el orden de este cuarteto de conceptos debe estar elegido de una manera muy precisa. Me gustaría que nos pudieras comentar si esto es así. Amor, sexo y deseo en la época digital. Evidentemente contextualizas todos estos conceptos, entiendo que forma parte de la contextualización el hecho de que sean conceptos vivos, pero empiezas por amor, continúas por sexo y terminas con el deseo. ¿Por qué esta secuencia, Marta? Bueno, en primer lugar, porque en el ensayo se pedía que reflexionara sobre amor y digitalización, ¿no? Y sin embargo, me pareció acertado empezar por ello también porque el amor es una institución. Y entonces, pero una institución en el sentido de que organiza nuestra vida social, ¿no? Es decir, las uniones basadas en el amor y básicamente el amor romántico son las que están reconocidas por ley, ¿no? Es decir, había el caso de 3 o 4 mujeres en un barrio de Barcelona que llevaban toda la vida viviendo juntas, siendo amigas. Porque cada una tenía sus parejas dentro y fuera, pero ellas siempre vivían juntas, ¿no? O el caso de hermanas o hermanos que viven juntos, el caso de una persona que vive con sus padres, y sin embargo todas estas uniones no tienen todos estos proyectos de vida, ¿no? No tienen tanto reconocimiento social como la unidad familiar vinculada a una idea concreta del amor romántico, ¿no? Entonces, por eso me interesaba empezar por el amor y sobre todo, ¿no?, ver cómo esta institucionalización del amor se ha basado en unas ideas concretas sobre el sexo y sobre el deseo. Y bueno, y el mundo digital es porque efectivamente, ¿no?, como también el ensayo era sobre el mundo digital y el mundo digital es un gran creador de deseos y de uniones, pues también consideraba que debía estar junto. Entonces, al hablar de sexo, que sería pues como ese fiel de la balanza en este cuarteto, en este trío entre el amor y el deseo, estás hablando de relaciones sexuales, de identidad sexual. A ver, en el libro básicamente hablo de cómo el amor romántico, lo que se ha impuesto es una idea concreta del amor romántico. El amor romántico en sí no es un concepto negativo, ¿no? Lo que es negativo es lo que se ha hecho en su nombre, ¿no? Por lo tanto, a mí siempre me interesa mucho esta distinción. Y lo que hemos visto es que a través de esta idea del amor romántico se ha articulado todo un régimen de control y división sexual, ¿no? Y este control y división sexual, ¿no?, que es, digamos, la familia heterosexual, ¿no?, es algo que nuestra sociedad ha empezado a visibilizar gracias a los movimientos feministas, pero en mi libro, como explicabas en el vídeo, como mostrabas en el vídeo introductorio, también hablo de cuestiones como la etnia, ¿no?, la diferente percepción sobre la sexualidad, los estereotipos relacionados con la sexualidad que hay en torno a las mujeres negras, a los hombres negros, a los hombres asiáticos, etcétera, etcétera, a las mujeres asiáticas, ¿no? Entonces, porque esto ayudaba a preservar, ¿no?, la blanquitud como un régimen de poder, ¿no? Es decir, la mejor forma de preservar la blanquitud como un privilegio era asegurarte que las mujeres blancas tenían hijos blancos, ¿no? Por lo tanto, y asegurarte que las mujeres ricas blancas tenían hijos con hombres blancos ricos, ¿no? Y en este esquema
sobre todo colonial, pues las mujeres negras aparecían como el objeto de goce y disfrute del señor blanco y como máquinas de reproducir esclavos que eran una mano de obra, ¿no? O como mujeres, en el caso de las mujeres gitanas, como mujeres que eran esterilizadas, en Europa ha pasado, y en Estados Unidos con mujeres latinoamericanas, que eran esterilizadas porque se consideraba que, perdón por la expresión, pero como parían como conejas, llegaría un momento en que, digamos que, sustituirían, ¿no?, a esta raza blanca que se supone que tiene todos estos privilegios. Además, también hablo de discapacidad, porque esta es otra, es decir, en el momento en que la mujer y el hombre con discapacidad no encajan en los estereotipos de género del hombre protector y la mujer cuidadora, porque un hombre con discapacidad acostumbra a ser un hombre que es protegido o que al menos no se concibe como un cuerpo protector, y la mujer con discapacidad es una mujer que no puede cuidar muchas veces, que es una mujer que debe ser cuidada, ¿no? Entonces aquí esto también hacía que se presentaran estas personas como no sexuales. Y cuando las mujeres con discapacidad sufren, sobre todo física o intelectual, sufren unas cotas de violencia machista, de violencia sexual, a veces mucho más altas que las mujeres que no tenemos una discapacidad, ¿no? Y finalmente pues están todas las otras sexualidades, ¿no? El mundo LGTBI y también un gran olvidado que es la sexualidad, es decir, hay personas que no sienten deseo sexual, pero aún así quieren mantener relaciones afectivas y románticas con otras personas, ¿no? Por lo tanto, mi libro partía de los regímenes de poder sobre raza, sobre género, sobre capacidad y sobre clase que se han constituido en nombre del amor romántico, pero que en realidad nos han dado una visión muy limitada de lo que es el amor romántico, una visión muy limitada de lo que es el amor en general, porque hay muchos tipos, una visión muy limitada de la sexualidad y una visión muy limitada del deseo. Voy a leer brevemente el principio de uno de los capítulos, que por cierto, para quienes no han tenido el libro todavía en las manos, es muy interesante porque presenta siempre dos títulos. Un título muy sugerente y luego un título, digamos, más explicativo. Este título, el sugerente, dice: Plátanos con condones, deseos enlatados y canoas vulva. Y hablas de la educación sexual y la pornografía. No sé si se puede distinguir entre la pornografía amorosa y la pornografía sexual. No sé si se puede. Bueno, ves, aquí también hay otro equívoco, en el sentido de que el amor sería una forma de afectividad pura y bonita y adecuada, y el sexo es algo sucio, ¿no? Yo, para mí, más que un amor, bueno, una pornografía romántica y una pornografía no romántica o sexual, yo estas divisiones a veces me parecen muy problemáticas, ¿no? Porque estigmatizan deseos sexuales. Y yo considero que tal vez, ¿no?, cuando se habla de pornografía sí que hay que distinguir, y eso las expertas en pornografía lo explican, hay que distinguir entre una pornografía que solamente excita los genitales y que por lo tanto es de consumo rápido, ¿no? Y una pornografía que, además de estimular el cuerpo, estimula la mente, ¿no? Que es una pornografía que te puede abrir nuevas percepciones de deseo hacia tu propio cuerpo y de autoconocimiento de tu propio cuerpo, de aceptación, ¿no? Hay una pornografía que se ha dedicado a visibilizar a las mujeres gordas, a los hombres y mujeres trans y a personas con discapacidad como objetos deseantes, y sobre todo que alguien les puede desear, ¿no? Lejos de la fetichización del objeto trans, de la persona trans, de la persona gorda y de la persona con discapacidad que ha hecho el porno mainstream, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en el caso de la pornografía, en vez de demonizarla tanto y en vez de decir si esto es malo o esto es bueno, yo creo que debemos, primero de todo, entender los dos tipos de pornografía. Es decir, es una pornografía de consumo rápido y es una pornografía de vamos a jugar. En cierto modo, también lo voy a decir, no pasa nada con una pornografía de consumo rápido si se es consciente de lo que implica. Es decir, muchas veces lo que sucede con la sexualidad, y eso es un concepto que aparece en mi libro y que me gusta mucho, es el concepto de la moralidad democrática. Es decir,
la idea es no tanto cómo hacemos la violencia de algo, de un hecho, o el hecho de si es adecuado o no, no yace tanto en el acto en sí, sino en todas las relaciones de poder y que hay en las personas que participan en ese acto sexual, ¿no? Es decir, hay una reflexión, esas dos personas están ahí por lo que quieres, tú por qué miras esto y no aquello, o sea, un poquito, muchas veces lo que hay es eso, es una reflexión. Y mientras tú hagas esta reflexión y entiendas por qué le haces y entiendas las limitaciones que tienen las potencialidades, entonces no hay problema. Es interesante esto que dices porque además en las charlas con muchas maestras y maestros, con padres y con madres en general, hay una preocupación creciente también por los titulares que dan distintos medios de comunicación a propósito de que la pornografía se consume con edades muy precoces, o por lo menos llamemos precoces en el caso de menores de edades muy pequeñas. Dices tú aquí, cuando tenía 10 años, en verano vi por primera vez una revista porno. Para mí fue la revista porno. No hubo ninguna más. Era la época de antes de Internet. Un amigo dice que la diferencia entre nuestra generación y la siguiente es que nosotros, si queríamos ver sexo cuando éramos pequeños, teníamos que robar una revista en el kiosco, mientras que la siguiente ya lo tuvo a un clic del ratón. Esta es una de las principales diferencias del consumo de pornografía actualmente. Sí, a mí hay, no sé si conocéis Filmin, esa plataforma de visionado de películas de streaming. Su creador, No. Jaume Ripoll, pues explicaba que vivimos en la época de la serie fagia, ¿no? Es decir, de la Uh-huh. fagia. ¿Qué significa eso? Significa que en el caso, por ejemplo, de las series de televisión, nos importa consumir series, consumirlas. Es decir, he visto The Crown y ahora veo Chernobyl, espero Chernobyl, Juego de Tronos, etc. Y la cuestión es consumir, 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 ¿no? Mientras que hay la seriefilia, ¿no? Que era lo que había antes, que era disfrutar de esta serie, ¿no? Esto va muy bien porque un poquito nos ayuda a entender la transformación que ha llevado el medio digital en el consumo de porno. Es decir, antes, a ver, no nos engañemos, las juventudes en España o en Cataluña o en Aragón, donde sea, se educan mediante el porno, no es algo que ha pasado ahora, lleva pasando toda la vida, porque la educación sexual que se recibe en la escuela no es muy buena y la educación sexual que se recibe en las familias, pues a veces se entiende que cuesta un poco, ¿no? Entonces, lo que pasa es que antes, como dice mi amigo, pues tenías que ir a buscarla, y no solamente tenías que ir a buscarla, sino tenías que esconderla, y la tenías que consumir ¿no? A ratos escondidos. Es lo que dice Ingrid Guardiola. Antes tenías un diario personal que tenía una llavecita. Pero ¿qué ha pasado ahora? Que con Internet el diario personal es una cámara en tu escritorio que sales, ¿no? Lo que ha pasado, y sales y explicas tu intimidad que antes era reservada en el mundo. En el mundo del porno, lo que ha pasado ahora es que ya no tienes que ir a buscar el porno. El porno viene a ti. Y viene a ti en la edad pues, que te engancha la pantalla, ¿no? Y además, no solamente viene a ti, sino que además la forma de presentarse la pornografía es mediante clips, ¿no? Que se agregan en grandes agregadores de pornografía, ¿no? Por lo tanto, estamos alimentando esa versión fágica que siempre ha existido en el porno. Es decir, muchas veces las redes sociales, el Internet lo que hace es acentuar dinámicas que ya existían, ¿no? Y en el mundo, ¿no? Y entonces siempre había habido una vertiente fágica y ciertamente sórdida en la pornografía, ¿no? En los sex shops de toda la vida eran sitios donde básicamente ponías los dedos en el mostrador y te quedabas embarazada, ¿no? Y en cambio ahora vemos como ha habido una estetización chic de los sex shops, ¿no? Por lo tanto, no todo en cierto modo es negativo, pero es lo que decíamos, ¿no? Siempre ha habido una vertiente sórdida y fágica del porno, ¿no? Esas cabinas cutres, ¿no? Ahora, ¿qué ha pasado? Que esto se ha magnificado y eso se ha difundido por cualquier espacio y además se ha magnificado. En un momento en el cual tú te basas en la fagia, también buscas el impacto. Y en una sociedad racista, machista y todos los istas que quieras, el impacto se busca a través de aumentar la violencia. Uh-huh. Y es aquí
donde ha habido no solamente, no sé hasta qué punto un recrudecimiento, porque a ver, en otras décadas se puso de moda las películas porno snuff, ¿no? Que eran aún más chungas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo que ha habido es eso, es esta magnificación y sobre todo esta potenciación de esta fragmentación de la pornografía en clips pequeños, estímulos rápidos para una satisfacción inmediata, que es un poquito el modelo de consumo, ¿no?, que existe en nuestra sociedad. Es decir, no estamos hablando, ¿no? Y además, no nos engañemos, la revista porno y todo el porno que había antes no era un paradigma de la igualdad de género, etnias y lo que sea, ¿no? Estos sistemas de clasificación de la pornografía en nacionalidades, en que cualquier cosa que se sale de la norma pasa a ser representada como un fetiche sexual, eso ya existía. Es que es más, esta tendencia a clasificar la sexualidad y a clasificar la población está en la raíz de la cultura occidental de la era moderna. Es decir, los estudios demográficos hacen eso, clasificar, clasificar, clasificar. El porno también te lo hace, clasificar, clasificar, clasifica. Incluso los movimientos LGTBI o feministas clasifican, clasifican, clasifican. Te dan una etiqueta todo el rato, ¿no? Por lo tanto, lo que estamos viendo, yo creo que lo importante es que en vez de ver la pornografía como un monstruo de muchas cabezas, empecemos a entender, ¿no?, hasta qué punto no deja de ser una reminiscencia potenciada por el mundo digital de todas las dinámicas que teníamos antes. Estás describiendo entonces la capacidad sexual humana dentro de, desde luego, de nuestros potenciales de salud. Y a fin de cuentas la salud no deja de ser más que el bienestar físico, psíquico y social, lo cual significa que nuestra capacidad humana sexual nace en nosotras mismas, crece en nosotras mismas, se desarrolla también así, a partir de nosotras mismas, es algo que mencionas abundantemente también en esta investigación y en general en varios artículos en los que te he seguido. Y mencionas ahora otro trío de palabras importante: seguridad, comodidad y aprendizaje. ¿Qué lugar ocupan estas palabras en una sexualidad vivida con salud? Bueno, en primer lugar, claro, sí que es cierto que la idea del libro es ama, desea y mantiene relaciones sexuales, si quieres, como quieras, ¿no? Ahora bien, también es cierto una cosa, que no todo sale de nosotras, es decir, nosotros articulamos nuestra sexualidad a partir de unos discursos preestablecidos, porque, y tampoco es malo, es decir, tú necesitas una guía orientativa para definirte a ti, para definir a los demás. Es decir, tú siempre necesitas pensarte en relación a una alteridad, básicamente porque el sexo, a no ser que sea sola, eso genera una conexión con una alteridad, ¿no? Por lo tanto, es normal que haya estos discursos. Yo lo que digo precisamente es, miremos qué discursos, ¿no?, han promovido qué. Esto para mí es importante. No estoy diciendo una ausencia de discurso, pero sí vamos a ver qué referentes tenemos, ¿no?, para articular nuestro sexo y deseo. Lo que comentas... Claro, yo creo que esto es la base para una educación sexual. Es decir, el problema que hemos tenido hasta ahora, ¿no?, es que la educación sexual en las escuelas la hemos planteado desde una perspectiva de salud, pero además de una perspectiva de salud muy limitada a no te quedes embarazada, no pilles una enfermedad de transmisión sexual. Esto ha derivado, mezclado con el hecho de que seguimos siendo una sociedad muy heterocentrista, ¿no? Es decir, que prima las relaciones sexuales de una manera, no todas las relaciones hetero valen. Esta idea vinculada con la salud, esta moralidad heterosexual vinculada con la salud, ha creado situaciones problemáticas como, por ejemplo, determinadas prácticas que se salen de esta normalidad se consideren dañinas para la salud. Por ejemplo, el sexo entre hombres siempre está asociada al SIDA, no nos engañemos, ¿no? Sobre todo el sexo anal, SIDA, ¿no? Eso no tiene por qué ser así. Las mujeres promiscuas, pues o te quedas embarazada o tienes una enfermedad, ¿no? Incluso hay series de televisión, como por ejemplo Merlí, que la niña que está, la chica que tiene una educación sexual abierta, ¡pum!, se queda embarazada. Es madre joven, ¿no? En cambio, los chicos mantienen relaciones sexuales con todo kiski y
no les pasa nada, ¿no? Lo que ha pasado ahora también, o ideas como las mujeres lesbianas, las mujeres que mantienen relaciones con mujeres, sean lesbianas o bisexuales, pues no, ¿cómo se dice? Pues no pueden tener enfermedades de transmisión sexual, porque como no hacen coito, pues ala, ¿no? Todo el mundo sabe que si no hay un pene de por medio en realidad no estás teniendo sexo, ¿no? Es esa idea de los preliminares. Dices, ¿preliminares de qué? Cuando además es de las formas que te aseguras que las mujeres o los hombres trans con clítoris pues puedan orgasmar mejor. Y entonces el paradigma de educación sexual salud se ha vinculado a veces a una serie de relaciones problemáticas. Lo que ha pasado ahora, y sobre todo a través de la promoción de la ley de libertad sexual del gobierno PSOE-Podemos, es que se está avanzando hacia una visión de la educación sexual libre, ¿no? y emancipadora como la ausencia de violencia. Es decir, se asocia la libertad sexual con ausencia de violencia. Y esto tendríamos que tener en cuenta que la ausencia de violencia es una faceta de la libertad sexual, pero no es lo que define la libertad sexual. Es decir, tanto la salud física, digamos, como la ausencia de violencia son una faceta de la educación sexual. La educación sexual debe orientarse pues, hacia el gozo, el autoconocimiento, la exploración y el placer, ¿no? Esto es lo que se debe primar. Y luego el resto es lo que tiene que venir asociado. Porque si no, volvemos en visiones restrictivas. Y el problema de las visiones restrictivas es que siempre terminan limitando la libertad de movimientos de las personas pues más que tradicionalmente han recibido a lo mejor la faceta más opresiva del sexo, en este caso las mujeres, y las identidades sexuales disidentes y no normativas. Hablas de autoconocimiento, autoexploración. Sí. ¿Cómo se trabaja el autoconocimiento, la autoexploración? ¿Hay diferencias entre la manera de desarrollarlo entre hombres y mujeres, entre la gente joven, entre la gente más mayor? Ese autoconocimiento y esa autoexploración ha sido un poco también la base de un esquema de violencia o de falta de desarrollo de toda nuestra capacidad sexual a lo largo de la vida. Bueno, existen estudios que apuntan que el grupo de población que tiene menos orgasmos son las mujeres heterosexuales. Las lesbianas están mejor, los hombres gays están mejor y los que mejor del mundo están pues son los hombres heterosexuales, ¿no? Sí que es cierto que ha habido, ¿no? En el caso de hombre-mujer, un paradigma de servicio. O sea, el hombre lo recibe como un servicio y la mujer es quien compensa, ¿no? Es decir, esto, por ejemplo, sí que ha tenido influencia en la salud de las mujeres. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos oído que a partir de cuando la relación sexual se convierte en estable entre un hombre y una mujer, que la mujer se tome pastillas anticonceptivas? O esta idea de los hombres de me niego a ponerme preservativo porque me quita el placer, ¿no? Y entonces dices, bueno, estás poniendo el placer del hombre por encima de la salud de la mujer, porque a lo mejor el hombre lo que se arriesga en este caso es a no tener un acto sexual menos placentero, por decirlo así, pero es que la mujer se juega mucho más, la mujer pone el cuerpo, digamos, ¿no? Entonces es algo un poquito desigual, ¿no? Y por lo tanto, a ver, esto es una... ¿hay diferencias en la forma de percibir? A ver, ningún grupo generacional ni de género es estanco, ¿vale? En función de donde hemos crecido, pues vamos a tener unas influencias u otras. Había, por ejemplo, hablando del porno, hace tiempo había un género de pornografía que se centraba en explorar, ¿no? el placer de la mujer. Y el placer de la mujer era central en esas historias, ¿no? Por lo tanto, las mujeres y hombres que crecieron viendo esto, pues a lo mejor pues han visto otras realidades que a lo mejor los jóvenes que ven otro tipo de porno pues no están tan abiertos, ¿no? Por lo tanto, es difícil hablar. Sí que es cierto que en general, y es una de las cosas que yo me encuentro, por ejemplo, en los talleres, es que hay como un cierto ambiente de tabú sexual, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, el problema para mí es que tanto en familia como en escuela son instituciones jerárquicas.
No discutiremos si es necesaria cierta autoridad, cierta disciplina, cierta jerarquía, porque estos son temas de educación, ¿no? Y de pedagogía, pero lo que es cierto es que este elemento, un poquito de disciplina o este elemento de jerarquía, no facilita, ¿no?, la conversación honesta o abierta o segura que se requiere a la hora de hablar de sexualidad en un aula, ¿no? Porque, a ver, en cierto modo, ¿no?, son cosas íntimas, son cosas personales que a veces acarrean traumas y es difícil, ¿no?, abrirse, y más en un momento en el cual ni los profesores llevan su mochila de tabús, ¿no?, los alumnos su mochila de dudas y experiencias, porque no estamos hablando de que los adultos tengan la vida sexual resuelta y los jóvenes la estén explorando, ¿no? Entonces, el aula es una dinámica difícil también, porque esta jerarquía, quieras o no, a veces hay que romperla. Incluso hay que cambiar las sillas, de la disposición de las sillas en clase, ¿no? Por lo tanto, es complicado. También hay otra cosa, es decir, la sexualidad y los roles de género influyen en nuestra identidad, ¿no? Y por lo tanto, muchas veces, incluso los chicos, ¿no?, hablar de educación sexual ahora mismo es más difícil en chicos que en chicas. ¿Por qué es difícil en chicos? Porque básicamente ellos se dan cuenta, ¿no?, que algunas de las conductas que han tenido han perjudicado a alguien. Y a ver, habrá chicos que son candidatos a votar Vox en el futuro, pero hay muchos otros que dicen, ostras, yo esto que creía deseable o que hacía que yo me definiera de este modo, pues resulta que sirve para hacer daño a otra persona, y eso evidentemente a nadie le gusta, ¿no? A nadie le gusta saber, a los blancos no les gusta saber que tenemos un privilegio blanco que hace que no nos paren por la calle, y a una persona negra sí. Claro, esto es un poquito, ¿no?, te sientes mal. Entonces, esto para mí también a la hora de abordar la sexualidad también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, hay un malestar, ¿no?, que decimos en catalán, cuando te das cuenta que has hecho cosas bueno, o que te has pensado a través de unos sistemas que se basan en discriminar al otro. Por lo tanto, yo creo que es complicado, es muy complicado en este sentido. Y en una clase tienes que, bueno, barajar esto como puedes. Mencionas ya, evidentemente, ese espacio que es el aula y ese grupo que es el grupo clase, un grupo completamente diverso, si bien con experiencias distintas, las edades son semejantes. Relátanos una entrada tuya en un aula, con un grupo de chicas y de chicos jóvenes. ¿Cuál es tu actitud al entrar allí? ¿Cómo se va modelando a lo largo de la sesión? A ver, ya de entrada se va modelando, y esto había un tallerista que también lo explicaba. Una de las cosas que tienes que tener en cuenta cuando entras en un aula es que tú no puedes pedir a unos jóvenes que no te han visto en tu vida, que además vendrás 2 horas o 3 y luego te irás, que se abran y tú no te abras, ¿no? Entonces, pues yo entro y a veces explico pues quién soy y alguna experiencia, pues, y a medida que vas explicando, pues explicas alguna experiencia tuya, ¿no? Y yo creo que esto es importante, porque es que si no, es muy difícil. Es decir, claro, es que tú no puedes entrar allí y decir, explicádmelo todo, cosas que no habéis explicado ni al profesor ni a vuestra familia. En plan, y claro, pues con todo el derecho del mundo te puede decir, bueno, señora, ¿usted quién es?, ¿no? Entonces, yo creo que esto es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, yo también, como estoy más especializada en cultura de masas, videojuegos, cómics, etcétera, pues pues pongo ejemplos de cómics y de cosas de su entorno, ¿no? Entonces esto está bien, ¿no? También hay algo que es importante, no hablarles ni con paternalismos ni nada. Es decir, háblalos, pues eso, trátalos, no digo trátalos como personas adultas, pero háblalos desde su realidad, es decir, y sobre todo no con un lenguaje moral, ¿no? Por ejemplo, del palo, yo qué sé, cuando era monitora de natación, por ejemplo, pues de vez en cuando, en el vestuario, cuando cambiabas, te encontrabas el típico niño que se estaba tocando el pene, ¿no? Y decías, hostias, ¿qué hago yo ahora, no? Y pensé, bueno, no vayas y digas, eso no se hace. Explícale, ¿no? Bueno, esto es un tal, hazlo, ¿sabes? El no, esto
creo que has de tener una mente abierta. Bueno, estamos hablando de niños de 4 años, ¿no? En los adultos, en los más mayores, yo creo que esto también funciona. Es decir, esta idea de no los juzgues, no digas si esto está bien o esto está mal. También, ¿no? Una técnica intenta entenderlos. Cuando te dicen, bueno, esto es una chorrada, pues ¿por qué lo es, no? Es una cosa que con otros talleristas también han visto. Es decir, para mí es esto, crear un espacio seguro. También la idea de que el profesor en algún momento puede asumir que se puede ir de la clase si el grupo considera que esto es mejor, ¿no? Porque es esto, ¿no? El profesor tiene esta aura de autoridad, ¿no? que dificulta. Hay profesores que no, hay profesores que perfectamente pueden encajar en esta clase. Y hay otra cosa que también he detectado mucho en los talleres, que va más en sintonía con el profesor, es que los profesores, sobre todo profesoras, de vez en cuando, claro, reviven sus experiencias sexuales. Es decir, no nos engañemos, muchas veces los adultos tampoco hemos tenido espacios donde hablar sobre según qué cuestiones. Y lo que me he encontrado algunas veces ha sido profesoras que reviven los machismos que de esto y se encaran con alumnos que tienen, sobre todo chicos, ¿no? Que tienen una visión absolutamente prehistórica del tema, ¿no? Entonces, llega un momento, y esto es una situación que para los talleristas es muy difícil, porque claro, dices, hostia, es que es el profesor, o sea, como yo tengo autoridad o disciplina en relación a los alumnos, pero no sé hasta qué punto me puedo yo encarar al profesor o cómo hacerlo. Es una situación a veces cuando ya se te descontrola el profesor más que el alumno. Hostia, y además es que también, a ver, la profesora en ese caso está expresando una sensación, bueno, triste, ¿no? Del mismo modo que el alumno o la alumna confiesa algo que le ha pasado, pues ¿por qué no la profesora o profesor también puede, el docente, ¿no? Puede explicar algo. Entonces te aparecen esto, ¿no? Cosas que dices, ostras, y ahora ¿cómo narices yo gestiono el alumno y el profesor? ¿Cómo los gestiono a todos a la vez? Entonces, sí que es algo que a veces cuesta, ¿no? Y también hay algo que, en este término, yo durante mucho tiempo también he hecho clase, bueno, parte de los talleres estaban en barrios, ¿no? En los que me decían, no es un barrio típico, ¿no? La típica idea de es un barrio conflictivo, ¿no? Una de las cosas que yo, por ejemplo, hacía en aulas que se consideraban conflictivas o que había muchos chicos no blancos, que está este estigma, ¿no? De que son las clases conflictivas. Básicamente era, pues les ponía, el primer pantallazo que les ponía era de Chimamanda Ngozi Adichie, que es una feminista nigeriana negra. Es decir, una de las cosas estos grupos que se consideraban conflictivos, ¿no? Resulta que eran de los que te hacían preguntas muy interesantes, casi de las más interesantes, ¿no? Es decir, yo creo que también es importante poner referentes que ellos se sienten identificados. Es decir, si tú hablas siempre de señores blancos que te dicen cosas o gente blanca que te dice algo, ponles referentes también de otras etnias, ¿no? Y eso también ayuda. O, por ejemplo, eso, hablarlos a través de lo que les gusta, de la cultura popular, sin juzgar, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, cuando hablaba, vale, decidme una serie o videojuego que os guste y decidme qué estereotipos hay. Pues me decían, la que se avecina, esto es una cosa que sale siempre, la que se avecina. ¿Cómo le llamaban a Araceli? La boyera mística, pero verdaderamente la boyera no, era bisexual. Digo, ¿y cómo? Vale. Y a partir de ahí, es decir, cuando tienen referentes, es mucho más fácil. Y también porque los alumnos, sobre todo a medida que van creciendo, tienen la lección muy aprendida. O sea, te van a decir que la violencia machista, que no sé qué, no sé cuántos. Pero cuando tú bajas el ejemplo y a las situaciones cotidianas, es cuando ves, ¿no? Es cuando ves dónde están las complicaciones. Es decir, sí, es cierto, el caso de la manada, hay chicos que aún no, hay gente que aún no lo identifica, como por ejemplo los jueces, ¿no? Que había un juez que creía que lo que estaba viendo no era una violación, sino algo consentido. Pero sí que es cierto que en general los casos más bestias se suelen identificar, pero los que ya
incluyen ya más matiz, estos son casi imposibles, ¿no? Es decir, bueno, si una chica está borracha y mantienes relaciones sexuales con ella, ¿esto es violación? No, porque no sé qué, o si va vestida así, tienes tal, es allí donde ves que empiezan a surgir las dudas. Por lo tanto, los grandes marcos teóricos a veces los tienen súper aprendidos, pero cuando bajas a la realidad y pones ejemplos, es entonces cuando ves que la cosa chirría. Y es allí donde hay que incidir. Muy interesante porque realmente nos enfrentamos con una gran diversidad, pero muy bien has definido una gran diversidad juvenil y al mismo tiempo una gran diversidad en el personal docente que está en las aulas, que no es joven precisamente, o por lo menos es bastante menos joven que los chicos y las chicas con las que se ve todos los días. Esa diversidad juvenil también es posible clasificarla en perfiles, o lo mejor es en esas 2 horas evitar precisamente eso, en los compartimentos estancos. A ver, yo creo que ya de entrada no es lo mismo hacer una clase a un grupo de primero de ESO que a un grupo de cuarto de ESO o quinto de primaria. O sea, yo creo que una de las cosas que ayudaría muchísimo a la educación sexual es que mientras no tengamos una educación sexual integral, como una asignatura o lo que sea, que sí que se vayan haciendo talleres cada año o lo que sea, porque si no es muy complicado. O sea, si no estás 2 horas allí y luego te vas y se acabó, ¿no? Entonces, lo que es importante en este poco tiempo que tienes, crear un entorno seguro. Y básicamente, si bien, como digo, es muy necesario entender cada grupo, y de hecho, cuando tú entras en un taller, los profesores ya más o menos te dicen, bueno, allí hay unos alumnos que tal, esta alumna no sé qué, o sea, los profesores, quieras o no, te avisan, ¿no? En cierto modo, pero sí que hay que procurar crear un espacio seguro para todos. Y generalmente lo que hay, lo que me he encontrado, si bien no es homogéneo, pero sí que hay tendencias que se van viendo, es que las clases de educación sexual, los alumnos chicos se tienden a poner mucho a la defensiva. Es decir, en cierto modo, ¿vale? Cualquier clase de educación sexual va a generar incomodidad. Si una clase de educación sexual hasta cierto punto no genera incomodidad, es que algo estás haciendo mal. Porque al fin y al cabo, la educación sexual aún se mueve por estereotipos racistas y sexistas, y por lo tanto, si todo el mundo se va sin cuestionarse nada, pues es un desastre, ¿no? Pero sí que es cierto que es difícil incluir a los chicos. Es difícil hacer que no se sientan atacados. Y había muchos profesores que me lo decían, es que en tus talleres los alumnos chicos se sienten atacados. Yo decía, esto es buena señal. Claro, es buena señal, pero sí que es cierto que tienes que darles otro tipo de apoyo, ¿no? Pero que te encuentras también alumnos con identidades no normativas, pues el chico con pluma, la chica pues que se considera una marimacho, el chico trans, la chica trans, la no binaria, el no binario, bueno, es que no sé cómo, el no binaria, ¿no? Para hablar en género neutro, pues la persona que aún se está definiendo, la persona sexual, que tampoco tienen muchas oportunidades para expresar ello, ¿no? Y para expresar todo esto. Entonces, claro, tú te encuentras en una situación en que a lo mejor te encuentras alumnos así y te encuentras alumnos así, y tienes que crear un espacio seguro para todos, ¿no? También otra dinámica es que en general, cuando más pequeños son, más abiertos están. Esto también se detecta. Para mí, esto hay que combinarlo, ¿no? La cuestión de la edad, la cuestión del grupo en sí. Es cierto que con la experiencia también vas viendo, con las indicaciones del profesor y con tu propia experiencia, al final ya sabes cómo redirigir las clases y todo. Y luego está también el tema este, ¿no? De decir, pues, vale, habrá unos chicos que se lo tomarán fatal todo, como un ataque, aunque tú dediques un par de diapositivas o un par de temas a hablar
de los problemas de la masculinidad en los chicos, de que los chicos también sufren violación. Da igual, están acostumbrados a ser los protagonistas. Y eso es muy difícil que en una clase donde se trata la diversidad, esto lo perciben como un ataque. Entonces, y lo que no puedes hacer es ignorarles o pasar de ellos, porque es lo más fácil, pero es lo menos efectivo, al fin y al cabo, ¿no? Es decir, y además eso, con un taller de 1 hora y media, 2, 1 hora, es dificilísimo hacer eso. Es decir, se sienten atacados, ya, pero es que tampoco me has dado, el sentirte chocado y el malestar forman parte del proceso. El problema es que como no vas a desarrollar nada más porque no tienes más tiempo, se quedan solamente con eso. Y luego tienes la otra parte. Es cierto que las personas del colectivo LGTBI, cuando ven que se hablan de estos temas a clase, pues se sienten más como reafirmados, más bien, ¿no? Tienen un espacio para abrirse. Y las chicas también, o sea, es un momento, los talleres de educación sexual, sobre todo cuando se habla de violencia, en lo que las chicas visibilizan cosas. Y es la primera vez casi que los chicos escuchan esto, ¿no? Escuchan estas violencias cotidianas. Entonces, claro, conviven muchísimas realidades y tu trabajo es intentar que todas se sientan cómodas y tengan su espacio para avanzar. ¿Destacarías ahora mismo algún elemento interrogante desestabilizador que consideras positivo que se ha desarrollado en alguna experiencia en el aula reciente? Había un caso, a ver, voy a decir que de mi experiencia saco cosas positivas. Lo que cuesta mucho de trabajar, como digo, es la parte de los chicos. Sí que es cierto que, como digo, ha habido clases en los que ha habido chicos, por ejemplo, en Cataluña existen lo que son las aulas de acogida, es decir, cuando hay chicos que llegan, pues los meten en una clase para que aprendan el idioma, para que se adapten y luego los ponen a clase. O a veces incluso se separan, hay grupos, ¿no?, con necesidades especiales que son menos en clase, que hacen un currículum adaptado, etc. En estos dos casos, yo he trabajado con chicos de estas clases más reducidas y que me dicen, estos son los folloneros. Y en realidad la experiencia, como digo, fue positiva, pero es positiva porque ya de entrada te presentas, les explicas lo que has hecho. Esto es importante, es decir, vienes y les dices, mira, yo he hecho esto, esto y esto. Y no para fardar o para marcar una autoridad, sino para explicarles, todos estos recursos los voy a poner para ti, para que tú aprendas. Y estos chicos, por ejemplo, se sienten muy valorados. Si luego les hablas de, vamos a hablar de lo que me gusta, de lo que os gusta, de no sé qué, y hablamos de estos temas, y a veces aparecen otras preguntas. Por ejemplo, había un chico que un día me dijo, ¿por qué no hay policías negros? Y yo me quedé en plan, ostras, y digo, es que yo quiero ser policía, pero todos los policías son blancos. U otra chica que me pregunta, ¿cuándo se inventó el machismo? O sea, yo creo que trabajar con referentes propios, yo creo que es importante, porque les das otra vía. Y además, no nos engañemos, hablar de sexualidad o hablar de cuestiones relacionadas con los estereotipos de género, etcétera, siempre es mejor desde la cercanía. Es decir, a veces cuesta mucho conectar. De hecho, cuanto más alumnos hay, más difícil es conectar, ¿no? Y ya sé que las ratios de alumnos por aula a veces no ayudan en absoluto, pero cuanto más cercano es, mejor funciona. Me gustaría terminar esta ronda de preguntas que te voy espetando, sobre todo porque creo que hay mucha más gente que querrá hablar contigo. Dices en la introducción, a todas las personas que quiero y cuido. Sí. A todas las personas que me quieren y me cuidan. ¿El amor, los amores, están relacionados con el cuidado? Sí, es decir, hablamos en los últimos tiempos, ¿no? Se ha empezado a visibilizar más, porque siempre había estado, la cuestión del poliamor, ¿no? Es decir, de tener más de una pareja romántica o más de una pareja sexual, ¿no? Sí que una de las críticas que dicen incluso las teóricas poliamorosas es la idea esta de que en la idea de poliamor que más se está comercializando,
es una idea muy vinculada, volvemos al consumo capitalista, ¿no? Son las relaciones líquidas, las relaciones de bolsillo que explicaba Bauman, ¿no? La idea esta de cuando te necesito estoy contigo, cuando no, pues oye, es muy bien, muy buena, ¿no? Y esto en cierto modo se ha visto durante el confinamiento, ¿no? Había mucha gente que tenía mucho éxito sexual, pero a la hora de la verdad se han quedado solas, ¿no? Y había gente que no, había gente que tenía mucho, mucho éxito sexual, pero ha conseguido establecer muchísimos vínculos afectivos y eso también pues es una forma de relación a la que no le pasa nada, ¿no? Entonces, la noción del cuidado está más vinculado a esa idea de relaciones sexuales, afectivas, amorosas, de todos tipos, es decir, el amor que tú sientes por tu hermana, por tus amigos o por tu mascota, mientras no hagas cositas, mientras no la violes, digamos, es perfectamente, es una práctica absolutamente aceptable, ¿no? Claro, este tipo de amores no se han reivindicado mucho, pero se basan en el cuidado. Y en un mundo actual es muy difícil tener relaciones largas, afectivas y románticas o amorosas de tipo que sea, ¿no? Entonces, para mí, claro, el cuidado es una de las bases del amor del tipo que sea. Y dentro del poliamor, como dentro de la exclusividad sexual, ¿no? Y romántica, hay este cuidado o no. Es decir, hay relaciones heterosexuales, monógamas y todo lo que tú quieras, que el afecto y el cuidado no están en ningún sitio. En cambio, hay relaciones poliamorosas, polisexuales, que es diferente y a veces se confunden, que el amor está el afecto, ¿no? Y el cuidado están por todas partes, ¿no? Pero sí que es cierto que, sea el modelo que sea, la sociedad actual que impone esta lógica fágica, ¿no? Y esta idea de consumo, de usar y tirar, no facilita para nada el cuidado vinculado a cualquier amor y a cualquier relación sexual, porque tiene que haber cuidado también en las relaciones sexuales. Al fin y al cabo, tú quieres que la otra persona se lo pase bien. Perfecto, Marta. Abrimos, si os parece, entonces el turno de intervenciones. Creo que hemos explorado tantos temas y otros tantos seguramente nos quedan por explorar, que seguramente este otro nuevo espacio que abrimos ahora nos va a resultar también muy enriquecedor. O sea que adelante, pongo vista galería para que nos veamos un poco más la gente que en este momento quedamos y cuando queráis empezamos las intervenciones. Hola. Sara, adelante. Bueno, yo, Marta, te quería agradecer esta sesión porque a los chicos les harás pensar, pero a nosotras también, ¿eh? Bueno, yo soy docente y nos has dado varias pistas bastante interesantes para cómo trabajar supongo que, por ejemplo, una sesión de tutoría. ¿Nos podrías decir qué otros aspectos podemos modificar en los centros, más a nivel general? A ver, ¿en qué aspecto? Que así me lo miro. ¿Di? Espera, es que no te oigo ahora. ¿Me preguntabas? Sí, ¿en qué aspecto de modificar? Es decir, yo creo que sí que se está trabajando en los centros, no sé si de la manera más adecuada o el contenido es el más adecuado o la forma de tratarlo, pero si, por ejemplo, aparte de sesiones de tutoría, podemos modificar, introducir otras cosas en los centros que vayan en aras de trabajar estos temas o modificar aspectos en los centros que no están beneficiando. No sé si me estoy explicando. Sí. A ver, la educación sexual, en cierto modo, participa de un concepto que es el de la coeducación, es decir, la educación en igualdad. Esta coeducación no solamente se carga en la espalda de los docentes, en el sentido de los docentes de vez en ahora tenéis que hacer unas super tutorías que tal, sino que es una cuestión más integral a nivel de centro. Es una cuestión de qué contenidos damos. Los contenidos que damos reivindican a las mujeres, no las reivindican, visibilizan. Por ejemplo, en España los gitanos y los hechos que pasaron a los gitanos, como la gran enredada, no aparecen por ningún sitio, ¿no? También los espacios, es decir, por ejemplo, los patios de colegio o instituto,
muchos de ellos tienen la pista de fútbol y básquet en el centro. Y en la sociedad actual, quien se anima a jugar a fútbol y a básquet aún son los chicos, ¿no? Tradicionalmente el deporte se ha asociado a los hombres. Entonces eso hace que quien no practica estos deportes en el patio se vaya en los márgenes, ¿no? Por lo tanto, ya la misma aula, la misma escuela, perdón, te está indicando cuál es tu sitio a la hora de jugar o a la hora, ¿no? Esta hora que tienes libre, que es esto. Por lo tanto, es un trabajo integral de centro, ¿vale? Porque si no, parece que los profesores tenéis que hacerlo todo y tampoco es así. Cosas que podéis hacer, a ver, si por ejemplo dices, es que solamente tengo tutoría para hacer estas cosas, yo propondría ya de entrada que sea algo que tenga continuidad. Es decir, que empieces desde cuanto más jóvenes mejor hasta el final. También cada profesor conoce a su grupo. Entonces, muchas veces, por ejemplo, hay una enseñanza también estratégica de cuestiones feministas y de cuestiones de educación sexual. Es decir, muchas veces en según qué grupos, pues a lo mejor no hay que decir, vamos a trabajar esto, sino hacer, ¿no? Ya plantear actividades que ya faciliten hablar de según qué cosas, ¿no? Generalmente las cosas presenciales, de rol, perdón, o de casos prácticos funcionan mejor. Es decir, evidentemente hay que explicar una teoría, ¿no? A ver, yo por ejemplo cuando empiezo siempre pongo un esquema de qué significa macho, hembra, intersexual, hombre, mujer, persona no binaria, heterosexual, bisexual, homosexual, masculino, femenino, andrógino, ¿no? Esta teoría tiene que estar, tienes que explicarle cómo funcionan las cosas, ¿no? Pero que sean espacios muy participativos, porque y sobre todo que se trabaje este clima de confianza. El hecho, por ejemplo, de cambiar la disposición de las clases, por ejemplo, es algo que ya rompe con la dinámica. El hecho de hacer esta vertiente más práctica, incluso, por ejemplo, decir, ¿alguien quiere aportar algún vídeo, algún videojuego, lo que sea que le pueda interesar? Y que analice qué representaciones o a ver, también temas de desmitificación, ¿no? Es decir, ¿no? Ahora, junto con el pánico moral de la pornografía está el pánico moral del reggaetón, ¿no? Y decir, bueno, vamos a hablar de reggaetón y vamos a ver las imágenes sexuales que aparecen, pero vamos a presentar también como profesores alternativas, es decir, hay un reggaetón feminista. Y a ver, tú después de conocer el reggaetón feminista, si te sigue gustando alguna canción de reggaetón normal, habitual, pues tampoco pasa nada, o sea, pero que sí que tengan estas herramientas, ¿no? O canciones, porque además es que también, por ejemplo, el reggaetón no es el único género machista, o sea, con letras machistas, perdón. El heavy metal, que a mí me encanta, tiene letras que dices, uff, el pop también tiene letras que piensas, madre de Dios, y todo, es decir, en todos los géneros musicales, ¿no? Hay letras machistas y representaciones machistas. Si hemos demonizado el reggaetón o la pornografía, es en cierto modo, porque en el caso del reggaetón hay un componente de clase y hay un componente de raza, ¿vale? Porque hay una canción de Sting, que es Every Breath You Take, que lo canta un señor blanco con acento anglosajón, pero es sumamente inquietante, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es esto. Es difícil hacerlo, no hay una fórmula de la Coca-Cola, pero sí que esta idea de crear espacios seguros y de poner ejemplos y sobre todo de no alzarse como una especie de autoridad moral que dice este reggaetón mola, este reggaetón no mola. No, es dar herramientas para que ellos mismos tomen sus decisiones, que en el fondo es lo que tú estás activando. También hay otra cosa que muchas veces, ¿no? Por ejemplo, yo cuando hago actividades, muchas veces tienen miedo por si lo que dicen está equivocado. Claro. Porque también es la lógica, ¿no? Muchas veces del examen y eso en educación sexual no funciona.
porque estas dudas luego las vas a aplicar, ¿no?, en una relación sexual. Entonces la idea, ¿no?, yo me gusta citar a una autora feminista, que es Donna Haraway, que dice que ella habla de conocimiento situado, es decir, tú generas el conocimiento en base a tu experiencia y esta experiencia es necesaria para entender la realidad, pero no es la única válida, no es, ¿vale? Por lo tanto, necesitas las de los demás. Entonces, en cierto modo, el enfoque de una clase de educación sexual tiene que ser colaborativa, trabajar para un objetivo común, ¿no?, que es tener relaciones sexuales satisfactorias, o asumir que si no quieres tener relaciones sexuales, ¿no?, porque eres asexual, pues tampoco pasa nada y todos somos felices, ¿no?, en ese sentido. Por lo tanto, yo creo que es eso. Y también es cierto que a veces a los profesores les cuesta un poquito hablar de según qué temas. Es decir, lo peor es cuando dices algo y se ponen a reír y el profesor ves que, ¿sabes? O sea, cuando ellos oyen a alguien hablando de sexo, alguien adulto, que no está en su entorno, a veces hay risitas o cosas, pero bueno. No sé si quiere contestar. Vale. Sí, Sara. ¿Alguien más se anima también a compartir conversación? Bueno, yo primero dar las gracias a Marta, ¿vale? Por eso, por la charla que ha estado muy interesante. Y yo también un poco siguiendo ahí lo que ha preguntado Sara y un poco yo qué sé, integrar todo esto en un centro, ¿vale? Yo también soy docente y lo que está pasando, por lo menos aquí en Huesca, en varios centros que yo conozco, ¿vale?, es como que los docentes no damos educación sexual. Faltaba más, ¿vale? O sea, quiero decir, a ver, cada uno tiene su currículum, pero es que no se da educación sexual ni en tutoría. O sea, quiero decir, se contrata gente de fuera, que eso tiene sus pros, ¿vale? Por supuesto, primero porque sois expertos, ¿vale? Evidentemente, sois más expertos que nosotros en estos temas. Y sabéis más cómo hacerlos, es decir, tenéis también la didáctica más para hacerlos, pero eso también levanta Entonces se les abre la puerta a expertos que entran en tutoría y algunos, o sea, vamos, los que yo conozco muy profesionales, quiero decir, pues 4 sesiones de tutoría, 5 sesiones de tutoría y con los alumnos, ¿vale? Porque nosotros pensamos que no sabemos, o sea, nosotros no tenemos evidentemente los mismos conocimientos, supongo, pero también, claro, nosotros conocemos más el grupo, eso es verdad, quiero decir, ¿vale? Y vale, pues por mucho que des consejos de mira, los dos del final son los movidos, esta de aquí del principio, ojo, porque es muy tímida, el otro que no sé qué, por mucho que des los consejos no es lo mismo, ¿vale? Entonces, quiero decir, eso tiene pros y tiene contras, pero sí que es verdad que estamos tendiendo a hacer eso en todos estos temas que un poco como que nos superan, ¿vale? O sea, pues a lo mejor igualdad lo introducimos de alguna manera o el 8M lo introducimos de otra, pero hay X cosas que no nos atrevemos, ¿vale? Entonces, pues, y sobre todo en las clases también, por mucho que nosotros digamos, o sea, abramos la puerta a alguien, incluso nosotros no nos quedamos, porque en general los alumnos no quieren que nos quedemos, ¿vale? Quiero decir, no porque es mi hora de trabajo, yo debería de estar ahí dentro, pero los alumnos dicen, no te quedes, ¿vale? Que me quedo con Pitipín, que no la conozco de nada y le voy a hacer las preguntas que yo quiero, porque claro, ¿vale? Al final es un poco que quiero decir, claro, no sé si beneficia que nos conozcan o no, porque para ellos también les da más palo. Quiero decir que yo veo muchos pros en que venga gente de fuera, pero claro, también hay el contra de, pues eso, de que nosotros conocemos más a ese alumnado, ¿no? Conocemos aunque solo sea en lo académico, yo qué sé, ¿vale? O en su forma de comportarse. No sé cómo ves tú esto, si también pasa en tu zona o... Sí, a ver, es muy habitual, o sea, mi dinámica es, me dicen, tienes un taller de 10 de la mañana a 12, de 10 a 12, por ejemplo. Claro, tú llegas a las 9:15, 9:30, y claro, entras a la sala de profesores, viene el profesor que toca, le preguntas 4 cosas del grupo, pero ya está, te lanzan, ¿no? Y además es algo muy divertido porque, a ver, sobre todo los adolescentes, cuesta bastante que hagan caso. Y hace gracia porque tú crees que no está, que todo el mundo, esto es un desmadre, y luego acabas y te viene el profesor y dice, bueno, hoy se han llevado bien, ¿eh?
han estado muy atentos. Y yo, madre de Dios, joder, pues no, esto también hace apreciar el trabajo del docente. Yo desde que hago talleres, el profesorado me cae muy bien y lo admiro mucho. Sí, es un problema. No sé hasta qué punto convendría esto. A lo mejor si tuvieras, yo qué sé, a alguien, un grupo, no sé, una asociación que supieras que trabaja bien y mantenerla durante los cursos cada año, ¿no? Hacer charlas, pues los alumnos que eso no se acostumbrarían un poquito más, ¿no? Además, si cambias la dinámica, la disposición de las aulas, pues eso también ayudaría, pero es complicado. No es sencillo ni para el profesor, ni para los alumnos, ni por la persona que viene fuera. Porque es eso, con 2 horas a veces es que son procesos que cuestan, hay 10.000 cosas para explicar. Yo creo que a veces casi es mejor que el centro y la administración empiecen a hacer políticas más integrales sobre este tema, porque es que si no tienes a profesores y talleristas que, bueno, haces lo que puedes con lo que tienes. Pero claro, la clave es que además la educación sexual es algo que avanza, que evoluciona. No puedes tener en primaria explicarles pues el aparato reproductor. Luego, en primero de la ESO, segundo, cómo poner un condón. Y luego ya, más adelante, pues algo más. O sea, es muy difícil. Y el hecho de que no haya un currículum, pues como puede haber de matemáticas o de lo que sea, pues también lo dificulta. Y el hecho de que a ver, no todos los expertos valen para enseñar. A veces yo he hecho talleres que he pensado, vale, pues hoy no has estado bien, porque a ver, claro, no conoces al alumnado y a veces pues conectas enseguida y a veces no, y cuando no conectas enseguida tienes que rescatar, ¿no? Tienes que hacerte los tuyos como sea. Y cuesta mucho, porque además tienes que seguir con el contenido, es muy difícil. Pero yo creo que es muy interesante. Me parece muy interesante eso que introducía Ana y que señalabas. Me parece importantísimo esta idea que lanzas, Marta, de que es verdad que hay distintas voces expertas que pueden ayudarnos muchísimo a la hora de ir transformando poco a poco nuestro proyecto educativo, un proyecto educativo integral, por otra parte, profundamente comunitario, porque a fin de cuentas el centro como tal no es más que un receptáculo de una comunidad educativa que es muy amplia. Yo recuerdo además, invitada por vuestro centro, Ana, entrar en una clase y preguntar a la gente a qué creían que había ido yo esa mañana para estar allí 1 hora. Y descubrí en la pizarra que estaban hablando de las cantigas de Amigo y del Le Chaprenne. Y creía profundamente, sigo creyendo profundamente, que las cantigas de Amigo, que Le Chaprenne, son un vehículo extraordinario para hablar de las vivencias sexuales de las personas que estamos en un grupo. Sin embargo, en literatura, al menos en mi etapa docente no vi estos ejemplos. En literatura pocas veces se habla de qué sentido tiene, por ejemplo, esa figura literaria con la posibilidad o no de narrar una vivencia sexual. Y qué decir tiene a que, por ejemplo, en clase de biología es bastante poco probable que se relacione el ciclo menstrual con la ecología o con otros aspectos orgánicos de nuestra vida cotidiana. Y ya no hablo de las matemáticas o de la filosofía, porque a fin de cuentas todas las vivencias humanas caben en un aula, a pesar de que esté tan parcelada. No sé, Jesús, ¿eso cómo lo ves? Te estoy ahí un poco lanzando el testigo para que también comentes. Bueno, yo un poquillo lo que veo, es verdad que muchas veces los docentes no damos una educación, vamos a decir, sexual propiamente dicha, pero yo creo que es muy importante también digamos, la vida que tú la vida o las vivencias, no tanto vivencias, sino el ejemplo que les das, ¿no? El ejemplo que les das en el día a día pues de mostrar una igualdad, que tratas por igual a todos y todas, etcétera, etcétera, ¿no? Que si dicen algún comentario un poco fuera de lugar,
lugar o un bastante fuera de lugar, ¿no? Muchas veces comentarios machistas, etcétera, pues que se lo hagas ver, ¿no? Sin tampoco, claro, a lo mejor no entramos en lo que es lo que hacen los sexólogos, etcétera, pero no sé, con el ejemplo personal pueden ver a lo mejor otro modelo que a lo mejor no tienen en casa en muchos casos, ¿no? Y que les llame la atención o no sé, me parece que eso ahí sí que hay una tarea que hacer. No sé, es un poco una reflexión, ¿no? A ver, por ejemplo, es importante esto, o sea, la educación sexual es una faceta de la coeducación, ¿no? Por lo tanto, hay que impartir una educación sexual, pero el contenido feminista, ¿no? Con perspectiva de género, tiene que estar en otros asignaturas y también, por ejemplo, la OCDE hablaba mucho en un informe sobre las actitudes que a veces tienen los profesores, ¿no? Y cómo esos sesgos que no nos damos cuenta, ¿no? Es decir, cosas como pues las chicas son más trabajadoras, pero luego los chicos son un genio, ¿no? Cosas así que a lo mejor en tu día a día, o por ejemplo, tanto las familias como los profesores animaban más a los chicos a dedicarse a una carrera científica que a las chicas, por ejemplo, que sacaban buenas notas. La idea de que las chicas son peores en matemáticas, que no es cierto, sin embargo, sí que influía en la ansiedad que sentían las chicas a la hora de hacer estos ejercicios. Los chicos, es curioso porque de jóvenes sacan peores notas de media en lectura, pero luego de adultos la competencia lectora se iguala o incluso en España, por ejemplo, el informe de la OCDE indicaba que se superaba, que los hombres sacaban mejores actitudes de lectura que las mujeres y se consideraba que era por el tipo de trabajos que hacían, que como eran trabajos de más alta cualificación hasta hace poco, ¿no? O tenían cargos directivos más altos, los cargos directivos más altos tienen como lees cosas distintas y tienen una capacidad de verbalización diferente, ¿no? Por lo tanto, en el aula el profesor tiene una importancia fundamental en la forma que tiene de tratar a chicos y a chicas, ¿no? La idea de eso, de que las chicas se esfuerzan mucho, la empollona, en relación con el genio, que es una persona que, generalmente un chico que ¿no? Por ejemplo, el caso de Harry Potter, que es un caso muy ilustrativo, ¿no? Hermione Granger es la empollona y es mucho más lista que Harry Potter, pero Harry Potter termina siendo el protagonista, porque es un genio, porque tiene una virtud, ¿no? Y eso también, en este informe se hablaba también, por ejemplo, la forma de plantear los ejercicios influía en cómo respondían chicos y chicas. Por ejemplo, las chicas tienen más vergüenza a la hora de cometer errores. Es decir, claro, ¿qué referentes tienen las mujeres en el espacio público? Se penaliza más, ¿no? Las mujeres se arriesgan más a exponerse, ¿no? Entonces esto las chicas lo ven. Como profesores sabiendo esto, claro, y esto en ciencias experimentales es un problema, porque precisamente en muchas disciplinas tú aprendes a través de la prueba y el error. Entonces, si las chicas tienen miedo que se las penalice por equivocarse, pues claro, el profesor puede generar estrategias para evitar esto, para acompañar a las chicas. En el caso de los chicos, en según qué edades, se considera que forma parte del proceso de construcción de la masculinidad el desafiar a la autoridad, ¿no? Entonces, claro, esto hace también que se rebelen un poquito más en según qué caso, ¿no? Que también, evidentemente, hay chicas rebeldes. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, se sabe que las chicas negras, las alumnas negras, reciben un castigo más severo por lo mismo que ha cometido una chica blanca, ¿no? Por lo tanto, los profesores muchas veces dicen, vale, yo no estoy perpetuando ninguna relación machista o sexista, ¿no? O racista. Pero ¿qué pasa? Que es un problema porque, claro, el alumno no deja sus experiencias en la puerta del aula, ¿no? Como sabemos. Entonces,
del mismo modo que esto se sabe a la hora de su aprendizaje académico, en los casos de educación sexual y de educación por la igualdad también se tiene que tener en cuenta esto, o coeducación, de decir, vale, yo no trataré de diferente, yo no sigo el estereotipo de que las chicas son peores que los chicos en matemáticas y las chicas en no sé qué, pero a lo mejor las chicas y los chicos sí que lo creen, aunque tú nunca les hayas mostrado eso. Y a lo mejor las chicas tienen más ansiedad a la hora de afrontar las matemáticas o tienen más ansiedad. Entonces, yo como docente, ¿cómo con el poco espacio que tengo soluciono esto? Es decir, ¿cómo lo compenso? También había, en el caso de la OCDE, por ejemplo, las chicas, cuando tú les ponías ejercicios que se parecían mucho a los ejercicios que previamente habían trabajado, los hacían bien. En el momento en que les decías que lo pusieran en práctica, que pensaran como científicas, que experimentaban, es cuando se bloqueaban. Eso, estudios de la OCDE, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. Es decir, a los chicos, incluso los padres, ¿no? O incluso a la hora de salir, ¿qué les decimos a los chicos? Pásatelo bien y disfruta. ¿Qué les decimos a las chicas? Vigila, ¿no? Entonces esto, en el ámbito educativo, ¿no? Hace que las chicas sigan todo al pie de la letra y se esfuercen mucho, pero a lo mejor esa les reta la capacidad inventiva, la capacidad para hablar, por ejemplo. Y no sé si... Sí, a mí me ha gustado mucho una cosa que has dicho, que en el instituto eso sí que lo vemos súper claro, ¿no? Lo que has dicho, que los marcos teóricos están súper claros, ¿vale? Ahora entramos en noviembre y decimos violencia contra la mujer. Hombre, claro, todo el mundo lo tiene súper claro, cómo vamos a pegar a alguien. Pero cuando empieces a ir a detallicos, ¿vale? Bueno, pero esta chica lleva la minifalda, claro, pero es que lleva la minifalda muy corta y entonces ya o sea, quiero decir, cuando vas ya a casos detallados es cuando ves allí. O sea, casos además súper claros que no hace falta, quiero decir, llegar a extremos de, pues eso, de matar a alguien o de pegar a alguien, que a lo mejor eso sí que les queda como más lejos, ¿no? A los adolescentes. Pero sí que vas a casos concretos poniendo un vídeo o tal y ya es donde empiezan a tener dudas, ¿no? Pues eso, lo de la minifalda o si es lícito o no es lícito mirar el móvil de tu chica cuando se ha ido a la ducha o, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que eso sí que es importante que lo saquemos los profes, porque, o sea, los profes o un adulto un poco, yo qué sé, con talento, ¿vale? Porque a lo mejor son cosas que no se han planteado. O que si en su casa oyen que, joderín, que la vecina lleva la minifalda muy corta, pues es que a lo mejor no han ido más allá, ¿no? O sea, quiero decir que no quedarnos solo en el titulito de no pegar a las mujeres, sino ir a cosas que sí que a lo mejor ellos no han pensado y es más su realidad, ¿no? Y eso sí que yo creo que es bueno que lo verbalicen con nosotros o con alguien de un taller o lo que sea, vamos, porque sí que en los pequeños detalles es donde a ellos les va a afectar más, es a lo que voy también, yo creo. ¿No? Sí, sí. Yo creo que en el caso de casos de educación sexual también debemos abandonar el enfoque resultadista. Es decir, es muy difícil que en las clases de educación sexual todo el mundo salga de esa clase siendo el abanderado del feminismo número 1. Es decir, es muy difícil porque se parten de realidades muy distintas. La idea muchas veces es fomentar el espíritu crítico y reflexionar y darles herramientas para que reflexionen. Es decir, para mí es muy importante la idea de, a ver, es raro, ¿no? Si no es alguien que te defiende que, yo qué sé, estrangular a mujeres con una media es guay, en general la idea es un poquito, no hay respuestas buenas, no hay ni cosas buenas ni cosas malas. Es decir, la idea está de moralidad democrática, es decir, si te gusta esto o haces esto, sí, lo más importante es que haya consentimiento y haya deseo, ¿no? Y voluntad de hacerlo, ¿no? Y eso, y cuando tú orientas a las personas a entender esto y a decirles, más que aquí con respuestas, vais a salir con herramientas para que os acompañen a lo largo de una evolución, yo creo que quitas presión a todo el mundo, ¿vale? Y si hay algún chico que te dice, pues eso, esto es una mierda, pues le dices, ¿por qué? ¿No? ¿Y por qué? Y va rascando. Es decir, se parte de realidades muy distintas. Por ejemplo, una de las cosas que también
se me ha olvidado en el caso, por ejemplo, de los chicos, yo en algunas veces he hecho un juego que es el semáforo. Es decir, que es, pones aquí masculino, por ejemplo, aquí hombre, aquí mujer y aquí en medio. Que aquí que se ponga todo el mundo que se siente mujer, aquí todo el mundo que se sienta hombre, aquí todo el mundo que se sienta hetero, aquí todo el mundo que se sienta homosexual y aquí todo el mundo que se sienta bi. Y hay algo muy curioso, que es que tú ves que los chicos siempre se ponen al extremo total. Es decir, la mayoría de los chicos son los más hombres, los más heteros. Sí que ves algunos chicos que se van poniendo en el medio, pero en comparación ves que las chicas son más fluidas. Te encuentras chicas que están al extremo, chicas que están en el centro, en el medio, o incluso hay chicas que se sienten muy masculinas, por ejemplo. Hay más fluidez. En cambio, en los chicos no hay tanta fluidez, hay mucha rigidez. Y esto también te está indicando cómo se ha construido la masculinidad. Es decir, es curioso porque cuando, por ejemplo, se habla mucho de violaciones en grupo, que ahora parece ser también uno de los temores, nunca se habla de la homosociabilidad. Es decir, muchas de estas violaciones en grupo son de chicos, son de hombres relativamente jóvenes. Es muy difícil, o al menos no han salido a la luz, casos de señores de 50 años por la calle haciendo esto, ¿no? Seguramente que algunos hay, pero la manada pues era un grupo relativamente joven. Yo soy de Manresa, en Manresa ha habido 2 casos de violaciones en grupo, también de relativamente jóvenes, ¿no? O de gente de todas las edades, pero también había jóvenes. En este sentido, la identidad de la masculinidad, en primer lugar, es una identidad grupal, es decir, se basa mucho en el reconocimiento de los otros hombres, ¿vale? Y que este reconocimiento en relación a los otros hombres se articula alrededor de 2 ejes. No parecer homosexual o mariquita y despreciar y objetivar a las mujeres. Y también no parecer débil. Entonces, en los grupos clase, ves cómo entre determinados grupos de chicos hay como esta competición de es que si yo demuestro debilidad aquí o si, no sé, si es que a mí me gusta, yo qué sé, no sé, algo, yo qué sé, ver Sailor Moon, a ver qué me van a decir, no sé qué. Entonces también en los grupos clase ves estas tensiones internas de grupos de chicos, también hay grupos de chicas, pero las chicas también, evidentemente, ¿no? Tienen sus actitudes positivas y sus actitudes negativas, pero en este sentido sí que es cierto que la masculinidad está muy vinculada al reconocimiento de otros hombres. Es mucho más relacional, en cierto modo, que la feminidad. La feminidad, las chicas, evidentemente, esperan siempre, o sea, está muy vinculada a la validez, pero es distinto. Es decir, en los hombres es una identidad muy grupal, la identidad masculina, y los chicos jóvenes están construyendo esta identidad grupal. Por lo tanto, también una de las tareas cuando estás en talleres es identificar estos grupitos de chicos y que al principio del taller son como una masa dura, ¿no? Pero que luego, a medida que vas trabajando, se van reblandeciendo, ¿no? Y vas viendo los individuos que hay. Pero también es eso, es decir, los chicos ves que tienen unas identidades que se basan mucho en lo que pensarán los demás y siempre en aparentar que son los que menos contradicciones tienen. Por eso también ven cualquier crítica a la masculinidad en sí como un rechazo hacia ellos, porque es esta la dicotomía, o me reconoces plenamente o es que me estás negando absolutamente. Entonces, la masculinidad y cómo ellos la articulan es importante. Luego te cuentas el chico que se pinta las uñas, que va con chicas y todo le da igual, pero la gran masa de chicos no es así. Diana, no sé si tienes activado el micrófono porque quieres también hacer una intervención. A ver. Sí, que lo tiene activado. Sí. Sí, ¿no? Sí, lo tiene activado, pero es que este es el problema del Zoom, que si no es porque que desactivas el micrófono, no sabes muy bien si la persona quiere participar o no. No sé qué significa si no el que lo tenga activado. Bueno, no obstante, no sé si hay alguna intervención más, aparte de esta que he mencionado de Diana. Dice Diana, todo muy bien. Muchas gracias, Diana.
Sí. Gracias. ¿Tienes alguna cuestión que quieras compartir? Dice que no se me escucha. Que le escribo por Perdón. el chat. Y por el chat decimos... Muy bien, gracias Marta. De nada. Ah, Todo muy claro. por el bueno, chat. estupendo. Muy bien, pues si no hay ninguna otra intervención, ahora mismo son las 6 de la tarde. Le agradezco muchísimo a Marta que haya tenido esta conversación tan larga y tan intensa con todas las personas que hemos compartido tarde. Muchísimas gracias, Marta. A vosotros. Siempre, aunque vuelva a leer el libro otra vez, siempre encontraré algo interesante que me inestabilizará y necesitaré una conversación contigo para descubrir más interrogantes si cabe en lugar de más respuestas, que creo que es de las cosas más interesantes que siempre nos ofreces y que nos ofrece la educación. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí. Si no tenemos ninguna otra intervención, me gustaría compartir la pantalla para que veamos cuál es el planteamiento del mes de noviembre, porque octubre ya dijimos que lo habíamos dedicado a la construcción en las aulas de los aspectos de la educación. Noviembre, como decía antes Ana, vamos a aprovechar precisamente el tirón del 25 para hablar precisamente de reparación. Comparto un momento la pantalla para que veáis cuál es el cartel que nos espera en noviembre. Nos dejaremos un pequeño margen para poder digerir también todo lo que hemos aprendido en estos 3 martes de encuentros, de embarcadas, y comenzaremos otra vez nuestros encuentros el 10 de noviembre, donde Lunes Lilas, que es una asociación feminista de Pamplona, nos podrá hablar precisamente de la experiencia en su ciudad contra las agresiones sexuales, lo que ha ocurrido allí a lo largo de estos años, cómo han trabajado la reparación como respuesta ciudadana. El 17 de noviembre tendremos a alguien de casa, a Carlos Garcés Manau, que hace muy poquito ha presentado una investigación precisamente sobre un caso en el siglo XVII aquí en Huesca ciudad, con una implicación de estudiantes del Colegio de Santiago, donde 9 hombres resultaron asaltantes y agresores de una chica. Este estudio nos servirá también para descubrir algunos aspectos que relacionaremos seguro con algunas cuestiones de las que hemos abordado con Marta. Y el 24 de noviembre tendremos a las compañeras de Cavias, que es el Centro de Atención a Víctimas de Agresiones Sexuales, que nos hablarán precisamente de la calidad en la atención a mujeres agredidas. Mujeres agredidas que no mujeres víctimas, porque sobre todo en el mes de noviembre, en los nuevos Embárcate, de los martes del 10, del 17 y del 24, queremos hablar de respuestas ciudadanas por la reparación. Luego llegará diciembre con un nuevo planteamiento y así seguramente continuaremos embarcándonos porque, entre otras cosas, creo que las ponentes que hasta ahora nos están visitando nos permiten seguir creciendo como docentes, seguir creciendo como profesionales, seguir creciendo sobre todo como personas a base de interrogantes cada vez más argumentados y no por ello menos emocionantes. Así que, Marta, si te parece una pequeña despedida para la gente de Huesca. Bueno, pues muchas gracias por invitarme, siempre es un placer y me alegra mucho compartir experiencias también con docentes, porque también me interesa mucho saber el otro lado, porque al fin y al cabo quien está día a día en las aulas, ¿no? son ellos y siempre es interesante saber lo que piensan, así que muchas gracias, he aprendido mucho. Muy bien, pues entonces, queridas y queridos, nos emplazamos para, no para la semana que viene, sino para la semana del 10 de noviembre. Si os apetece, tenéis tiempo, ganas. Como siempre, compartiremos con más personas todo esto, no solamente en el momento del encuentro, sino antes y después. Mientras tanto, muchísimas gracias, que tengamos muy buena tarde. Gracias, me ha encantado. Adiós. Adiós.
Ay, 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 ay.